Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, aquí empezamos el nuevo cuatrimestre. Eh, Ayer tuvimos la primera clase, somos pocos, eh, en lista somos 16, algunos, ayer estaban casi todos, pero de cualquier manera hay mucha gente que lo va a ver a través de este video, así que algunos de los que no fueron lo van a ver en el video, incluso mis amigos personales que también se los voy a pasar. ¿Y qué decirles? Estamos pasando un invierno crudo, es bravo. Julio fue bravo y agosto viene bastante difícil también. Cada vez se hace más complicado el frío y el invierno. Pero llegarán mejores tiempos, esperemos que pronto. Y respecto al tango y a la clave, primero un comentario para los que no estuvieron. Ayer había estado en el coro, que el coro funciona antes de mi clase, y Ángel Castillo trajo a un compañero del coro, nuevo, que es la primera vez que iba, y lo trajo a que viera cómo es la clase de tango, o sea, que vino de visitante. Y yo le pregunté si le gustaba el tango, y si realmente sabía o no sabía, si sabía cantar, si tenía algún tango. Bueno, y me dijo, más o menos ahí, me dijo que, que algún tango sabía, pero no era lo de él. Bueno, muy bien, ahí se quedó escuchando la clase. Y de cualquier manera, al final de la clase, que siempre cantamos, le pedimos que cantara un tango. Y si ustedes vieran lo maravilloso que fue ese muchacho cantando, o sea, nosotros ya nos quedamos sin cantores, porque los dos que teníamos, que eran Víctor y Gerardo, no van más. Entonces no tenemos cantores. Y este muchacho cantó Naranjo en Flor y realmente con un tono de voz muy alto, o sea, pero sin para nada desafinar. Realmente un valor. Ojalá, porque fue de visita, ojalá que se quede, que se entusiasme y se quede, porque ganaríamos ahí una voz que nos está faltando, ¿eh? Para destacar. Bueno, era un comentario simplemente. Vamos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de las voces blancas. Y ustedes, lo primero que se les viene a la mente es que hay un conjunto folclórico que se llamó Las Voces Blancas, pero no tiene nada que ver con el conjunto folclórico. Tiene que ver con el tango. En principio las voces blancas se decía de los niños, que las voces de los niños, justamente esa voz angelical, esa voz más fina, se la identificaba como las voces blancas. Incluso alguna mujer también se la identificaba como voces blancas. Pero el término voces blancas se aplica en otro sentido. Nosotros lo vamos a aplicar en otro sentido, referidos a los cantores de Osvaldo Fresedo, uno de los referentes del tango. Pero antes de entrar en este tema de Fresedo y de sus cantores, vamos a hablar de la voz en el tango, porque es un tema que es importante, porque yo siempre me refiero al nacimiento del tango canción. El tango canción nació en 1917 con el tema de Pascual Contursi, Mi Noche Triste. Y a partir de Mi Noche Triste el tango cambió por completo. Ya se dejó de lado lo arrabalero, lo malicioso, lo insultante, y empieza a hacerse un tango más agradable, que trata a la mujer de otra manera, y que los temas en sí, o sea, en la medida que el tango va creciendo, los autores, los letristas se dan cuenta que la beta está por ahí, entonces ya no recurren tanto a los modismos de antes, sino que empiezan a hacer un tango más,
más para la gente, más social. Bueno, pero ¿qué pasa? Esos tangos, esas letras, van a precisar una voz, van a precisar a alguien que cante. Y el que va a cantar Mi Noche Triste, el que le va a hacer famosa, va a ser Carlos Gardel, con su voz brillante, porque si hay algo que tuvo Gardel fue una voz impresionante. Voz que él cultivaba, no es que fuera un improvisado, porque todo el mundo piensa que Gardel no sabía música, pero tampoco era un negado totalmente. Incluso más, llegó a aprender de los más grandes, de los tenores, porque él, en su juventud, la madre era planchadora, y vivían en pleno centro de Buenos Aires, en pleno minicentro. Entonces estaba ahí cerca de Corrientes, que estaban todos los teatros, y la madre planchadora le planchaba las camisas a los actores y a los personajes que iban a cantar al teatro. Y ahí conoció a los famosos, sobre todo gente de la ópera, y él siempre se quedaba a escuchar, siempre quedaba a escuchar. Es más, en algún momento era tan conocido y lo veían tanto que los propios artistas lo empezaron a tutear y empezaron a conversar con él. Y bueno, y cuando Gardel les contó que él tenía intenciones de cantar, o le gustaba el tango, o no el tango, sino cantar, porque al principio Gardel no cantaba tango. Y le dieron algunos piques, llegó a conocer a Caruso, llegó a conocer a tenores de los mayores de aquella época, y algunos le dieron piques, y si ustedes observan en las películas de Gardel, él cuando canta los tangos, y sobre todo cuando canta parado, no sentado tocando la guitarra, sino cuando canta parado, él saca el pecho, o sea, como justamente, porque eso le enseñaron, de tratar de explotar al máximo sus condiciones vocales, dándole más aire a la voz. Entonces, como que tiene algunos toques que se da cuenta de que no es un improvisado, sino que alguien le dijo, o alguien le dijo, bueno, mirá, la mejor forma es esta. Y así lo hizo. Y como él tenía voz, la explotó al máximo. Esa es una anécdota simplemente, pero importante decir, porque los dos cantores que había en el momento, estamos hablando de 1917, era Gardel y era Corsini, Ignacio Corsini, pero totalmente diferentes. Gardel con una voz tan maravillosa que le permitía hacer todos los registros, o sea, Gardel te cantaba desde un tango hasta una ranchera, hasta una polka, cualquier cosa. O sea, cantó canciones italianas, cantó canciones francesas, cantó de todo. Incluso que las rubias de New York, cantó temas de Fox y todas esas cosas. O sea que no tenía drama para subir y para bajar y para tocar y cantar de acuerdo a la letra que se le presentaba. En cambio, Corsini era mucho más embretado. Corsini era un tenor, y por lo tanto los temas que él tocaba eran todos temas altos, temas donde la voz tenía que hacerse notar. Él no podía cantar cualquier cosa, sino que tenía que tener temas que se le adaptaran a su voz. Y Corsini, de alguna manera, con esa forma de cantar, es el antecedente de lo que van a ser las voces blancas. O sea, ahora sí, ya podemos hablar de las voces blancas de Fresedo. O sea, ¿por qué Fresedo es en principio una orquesta que funcionó desde los años 20, que empezó con su orquesta, hasta los años 80, casi 60 años tocando hasta que falleció, hasta los años 60, y siempre con la misma metodología, con el mismo ritmo, con la misma forma de tocar, con la misma... Sin embargo, la gente lo idolatraba a Fresedo. Llegó a ser un momento en que la orquesta de Fresedo se dividía en 3 o 4
y tocaban al mismo momento, estaban tocando en distintos lugares de Buenos Aires. O sea, fue tanto el furor de la forma de tocar de Fresedo, sobre todo porque era una música propia para bailar el tango. Era una música elegante, una música llevadera, suave, que uno podía fácilmente llevarla, pero aparte un tango diferente, nada que ver con D'Arienzo, por ejemplo. O sea, totalmente opuesto a D'Arienzo. D'Arienzo era más marcado el ritmo, en cambio este Fresedo es más abierto, más libre. Entonces las parejas se podían deslizar de otra manera y no tener que estar marcando lo que marcaba D'Arienzo, por ejemplo. Bueno, pero ahora vamos a hablar de las voces de Fresedo.